Hola queridos niños, nuevamente con ustedes el profe Diego. Ahora vamos a ver operaciones con fracciones, específicamente suma y resta, pero con denominadores diferentes. Sí, la anterior clase hemos avanzado el mismo tema, pero con denominadores iguales. Hemos visto que las operaciones no eran nada complicadas de realizar. Ahora veremos los denominadores diferentes y verás que tampoco es nada complicado. Ahora, para este nuevo tema, lo que haremos es recordar el mínimo común múltiplo de dos números. Y para este primer ejercicio yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a hallar los múltiplos del número 3. Y en una primera forma teníamos lo siguiente. Los múltiplos de 3 vienen a ser el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24 y así sucesivamente teníamos una infinidad de múltiplos. Ahora veamos los múltiplos de el 4. Y entre los múltiplos de 4 estaban el 0, el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, el 24, el 28 y así otros números más. Ahora entonces, para encontrar el mínimo común múltiplo, lo que hacíamos era verificar cuáles eran múltiplos comunes. En este caso tenemos a 12 y también a 24, además de 0. Pero el concepto nos decía que era el común de todos los múltiplos diferentes de 0. Entonces el común entre ambos números sería los números 12 y 24. Como estamos hablando de mínimo común, el mínimo vendría a ser 12. Entonces el mínimo común múltiplo de los números 3 y 4 es igual a 12. Y ese es el resultado y la forma correcta de sacar el mínimo común múltiplo. Pero ahora veamos un segundo método. Otra forma de realizar o de sacar el mínimo común múltiplo era utilizando la descomposición factorial. Entonces lo que hacemos es anotar acá a un costado el número 3 y el número 4. Trazamos con una línea recta vertical y hacemos nuestra descomposición. Lo primero que hacíamos era dividir entre 2 a ambos números, entonces aquí anotábamos el número 2. 3 no se puede dividir entre 2, entonces cuando no se podía hacer esa división, lo que hacíamos era simplemente copiar el mismo número. Ahora 4 se puede dividir entre 2, o podemos también decir sacar la mitad de 4. Y la mitad de 4 o 4 dividido entre 2 nos va a dar igual a 2. Entonces lo que hacemos es ir tiqueando esto e indicando que la división de 4 es igual a 2. Como ambos números, tanto 3 como 2, aún pueden dividirse entre el número 2, basta con tener un número que pueda dividirse entre 2, anotamos también 2. Y vemos si 3 puede dividirse entre 2, pero no, 3 no puede dividirse entre 2. Entonces lo que hacemos es tarjar y copiar el mismo número. Ahora veamos con 2. 2 sí puede dividirse entre 2, entonces 2 dividido entre 2 nos dará igual a 1. Y cuando la columna termine en 1, ahí acaba la división de esa columna. Como en la primera columna aún tenemos un 3, tenemos que buscar un número que pueda dividir a ese 3. Y ese número será también 3. Sacamos entonces terceras partes de 3. Y tercera parte de 3 o 3 dividido entre 3
nos dará igual a 1. Como en la segunda columna 1 ya ha terminado, entonces ya no tenemos nada más que hacer. Esta operación termina cuando en ambas columnas obtenemos los números 1. Ahora, para encontrar el mínimo común múltiplo de esos dos números, hacemos lo siguiente. Mínimo común múltiplo de 3 y 4 es igual, lo único que haremos es multiplicar estos factores que hemos encontrado, es decir, 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4. 4 por 3 es igual a 2. Entonces, el mínimo común de 3 y 4 había sido 12. El mismo número que encontramos de la primera forma. Si observas, este método es un poco más corto. En el otro tenemos que hallar todos los múltiplos y encontrar el común, ¿sí? Entonces nos acostumbramos a trabajar con el segundo método. Ahora veamos un siguiente ejemplo. Hallando los múltiplos de cada número, vamos a encontrar números muy grandes. Entonces acá no nos conviene utilizar ese método. Y para esto vamos a utilizar el segundo método, que es más corto y más fácil de resolver. Y entonces anotamos 8 y 12. Trazamos una línea y vamos a encontrar la división entre el número 2. Siempre comenzamos con el número 2. A ver, sacamos mitades de 8. La mitad de 8 u 8 dividido entre 2 nos dará igual a 4. Sacamos la mitad de 12. Y la mitad de 12 nos dará igual a 6. Podemos seguir dividiendo entre 2 o sacando mitades de cualquiera de los números 4 y 6. Claro que sí. Entonces anotamos, sigue división entre 2 o sacar mitades. Y la mitad de 4 vendrá a ser igual a 2. Y la mitad de 6 vendrá a ser igual a 3. Como 2 y 3 pueden aún, o bueno, en este caso 2 puede dividirse entre 2, continuamos sacando mitades. Basta que un número se pueda dividir, entonces continuamos con el número 2. Sacamos la mitad de 2 o dividimos 2 entre 2. 2 dividido entre 2 o la mitad de 2 nos dará igual a 1. Y habríamos terminado la primera columna. Ahora sacamos la mitad de 3 o dividimos 3 entre 2, pero 3 entre 2 no puede dividirse. Entonces lo que haremos es copiar el mismo número. Como aún falta concluir la segunda columna, entonces lo que haremos es dividir entre 2, ya no se puede. Tendremos que hacer la división entre el siguiente número primo, que vendría a ser 3. Como en la primera columna ya terminó y ya sacamos como resultado final 1, nos vamos a la segunda columna donde tenemos que convertir 3 en 1, haciendo una división. Sacamos la tercera parte de 3 y esto nos dará igual a 1. Y con esto habríamos terminado ambas columnas. Ahora recuerda, para hallar el mínimo común múltiplo, lo único que hacíamos era multiplicar esos 4 dígitos. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Entonces el mínimo común múltiplo entre 8 y 12 vendrá a ser 24. ¿Sí? Voy a anotarlo de forma directa. Si viste, está más fácil y más corto de hacer el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Acá no me tienes que copiar todavía nada, ya que estamos repasando y este es una introducción al tema que es suma y resta con denominadores diferentes. Veamos si hemos entendido hallar el mínimo común múltiplo de dos números. Y para esto vamos a darte un ejercicio para ti. Utiliza por favor tu
pizarra casera y ahí empieza a sacar el mínimo común múltiplo de 5 y 15. Pon pausa por un momento en el video y extrae o calcula el mínimo común entre estos dos números. Ahora veamos si ha sacado el mismo resultado. A ver, entonces utilizaremos, sigue el segundo método y vamos a anotar entonces 5 y 15. Trazamos una línea de separación y ahí empezamos a hacer nuestra descomposición. Como 5 y 15 no pueden dividirse entre 2, entonces vamos a pasar al siguiente número primo, que vendría a ser 3. 5 entre 3 no puede dividirse, entonces copiamos 5. 15 entre 3 sí puede dividirse, ya que 15 dividido entre 3 nos dará igual a 5. Ahora, como ambos números son iguales a 5, hacer una división entre 3 será imposible. Entonces pasamos al siguiente número primo, que será igual a 5. Ahora extraemos entonces quinta parte de 5, o 5 dividido entre 5, nos dará igual a 1. Y quinta parte de 5 nos dará también 1, siendo el mínimo común múltiplo la multiplicación de ambos. Y 3 por 5 es igual a 15. Y ese es el resultado del mínimo común múltiplo entre 5 y 15. Ahora te enseño un truco. Cuando tengas que hallar el mínimo común múltiplo de dos números, en este caso 5 y 15, ¿ya? Primero verifica si uno de los números es múltiplo del otro. En este caso, 15 es múltiplo de 5. Entonces ya no tienes que encontrar o ya no tienes que realizar ningún proceso. Si el número mayor es múltiplo del otro, entonces el mínimo común múltiplo será directamente ese número. Como en este caso, el mínimo común múltiplo entre 5 y 15, como 15 es múltiplo de 5, directamente será 15. Ahora sí nos toca avanzar en nuestro cuaderno. Como ya hemos hecho ejercicios con suma y resta de denominadores iguales, ahora en nuestro cuadernito anotamos suma y resta y entre paréntesis denominadores diferentes. Acá tenemos una fracción con denominadores diferentes. Tenemos una suma donde los denominadores ya no son iguales. Tenemos a 4 y 3. Entonces, la forma de realizar esta operación será también diferente. Cuidado con cometer el siguiente error. Cuando hacemos este tipo de operaciones, algunas personas lo que me hacen es sumar directamente los numeradores y los denominadores. Es decir, 3 más 2 igual a 5 y 4 más 3 igual a 7. Ese es un error que no debemos cometer. ¿Sí? Es algo que no se debe hacer. Entonces, para esto les voy a explicar cuál es el proceso que debemos realizar. Primero, vamos a colocar o anotar una línea y vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 4 y 3. ¿Sí? En realidad vamos a sacar el común denominador entre 4 y 3, que viene a ser el mínimo común múltiplo. Como ya sabemos hallar el mínimo común múltiplo, entonces podemos hacer eso directamente en un costado y anotamos 3 y 4. Trazamos nuestra línea de separación y hacemos nuestra descomposición. Sacamos mitades siempre. ¿Por qué? Porque el 4 puede dividirse entre 2. Entonces, sacamos mitad de 3, no se puede. Como no se puede, se anota el mismo número. Ahora sacamos la mitad de 4. Y la mitad de 4 será igual a 2. Como 2 aún puede dividirse entre 2,
seguimos sacando mitades. Mitad de 3 no se puede y se copia 3. Mitad de 2 es igual a 1. Entonces ya concluimos la segunda columna. Como solamente nos resta la primera columna y tiene como valor 3, sacamos su tercera parte. Y tercera de 3 nos dará igual a 1, siendo el mínimo común múltiplo la multiplicación de esos tres factores. Es decir, 2 por 2, 4, 4 por 3 nos da igual a 2. El mínimo común múltiplo será igual a 2. Y ese mínimo común múltiplo es el que tenemos que anotar acá. ¿Sí? Hasta ahí se logró entender en parte. Entonces lo que hacemos siempre es encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Sí? Solo de los denominadores. Una vez hayas encontrado, anotamos ese mínimo común en la parte del denominador debajo de la línea. Ya. Ahora atiéndeme un rato y vamos a hacer el siguiente procedimiento. Este mínimo común denominador, lo que vamos a hacer es primero dividir entre 4. Entonces aquí voy a anotar una división. 12 dividido entre 4 me va a dar exactamente a 3. Y ese valor hallado, es decir 3, lo que voy a hacer es multiplicar por su numerador. 12 dividido entre 4 nos dio 3. Y 3 multiplicado por 3 nos dará igual a 9. Entonces ese valor encontrado vamos a anotar acá, 9. Copiamos ahora el signo de la operación, que viene a ser la suma. Entonces anotamos más. Y nuevamente, ahora vamos a hacer con la segunda fracción. El común denominador hallado, vamos a dividir entre el denominador. Y el resultado multiplicamos por 2. A ver, veamos. 12 dividido entre 3 es igual a 4. Y 4 por 2 es igual a 8. Entonces el resultado será 8. Y eso anotamos acá. Ahora lo que hacemos es proceder a sumar los números de la parte de arriba, es decir, los numeradores. 9 más 8 nos dará como resultado 17. Y 12 copiamos de forma directa, siendo nuestro resultado final 17 doceavos, ya que tanto 17 como 12 no dividen a un mismo número. Entonces remarcamos nuestro resultado y la suma de 3 cuartos más 2 tercios es igual a 17 doceavos. ¿Sí? Cópiate por favor este ejemplo, ¿ya? Ya que está explicado, puedes utilizar también bolígrafos de colores para hacer esta explicación. Si te anotas muy bien, verás que no es nada complicado. Ahora vamos a resolver este mismo ejemplo, ¿ya? Si te fijas, es el mismo ejemplo, pero con una segunda forma. Y para encontrar la segunda forma, utilizaremos la amplificación o términos o fracciones equivalentes. Para amplificar una fracción, lo que haremos es lo siguiente. Primero anotamos una línea fraccionaria. Ya. Y lo que hacemos es multiplicar lo siguiente. Tenemos aquí en mi primera fracción 3 cuartos. Ya, 3 cuartos. Entonces voy a fijarme en el denominador de la segunda fracción, que es igual a 3. A la primera fracción voy a multiplicar por ese valor. Es decir, acá voy a multiplicar por 3. Y acá también por 3. Con eso lo que estoy haciendo
es amplificar. Ahora multiplicamos 3 por 3, esto me da igual a 9. Y 4 por 3, esto me da igual a 12. Ahora sumamos, o copiamos el mismo signo, que es suma. Trazamos una línea y ahora hacemos lo siguiente. Para esta segunda fracción, lo que haremos es multiplicar por el denominador de la otra fracción. Es decir, vamos a multiplicar por el denominador de 3 cuartos, que vendría a ser 4. Entonces acá voy a multiplicar por 4. Y acá también por 4. 2 por 4 me dará igual a 8. Y 3 por 4 me dará igual a 12. Si te fijas, hemos encontrado una suma con denominadores iguales. 12 y 12. Y si recuerdas esta operación ya la sabes hacer. Entonces, lo que haremos es sumar dos fracciones con denominadores iguales. Y aquí podemos hacerlo de forma directa. Como los denominadores son iguales, entonces simplemente copio aquí 12. Y en la suma de fracciones con denominadores iguales, lo único que hacíamos era sumar los numeradores, es decir, 9 más 8. Y 9 más 8 nos da igual a 17. Como 17 medios es una fracción irreducible, el resultado termina ahí. ¿Viste? Es una segunda forma que tampoco es complicado. Incluso es más corta. Ya, entonces ya tenemos dos opciones para resolver el mismo ejercicio. Ahora veamos una tercera forma. ¿Ya? En esa tercera forma, bueno, algunos métodos no están en el texto. Uno de ellos sí. En esa tercera forma, yo le llamo el método mariposa. ¿Ya? Y para hacer este método, lo único que hago es trazar una línea de separación. Y primero lo que voy a hacer es multiplicar. Voy a multiplicar de forma cruzada. En este caso voy a multiplicar 3 por 3. ¿Ya? No te dejes guiar por este signo. No es que estamos sumando, sino vamos a multiplicar. ¿Ya? 3 por 3 nos da igual a 9. Entonces ese 9 anotamos acá. Ahora nuevamente vamos a multiplicar de forma cruzada, pero esta vez 4 y 2. Multiplicando 4 por 2, antes tenemos que copiar el signo. Estamos trabajando con la suma, entonces vamos a copiar ese signo. Más. Ahora recién procedemos a multiplicar 4 por 2. 4 por 2 nos dará igual a 8. Y para terminar, vamos a multiplicar también los denominadores. Y tenemos 4 por 3 igual a 12. ¿Sí? Entonces, a esto yo le llamo el método mariposa. ¿Por qué mariposa? Porque le pongo unas antenitas y tengo una pequeña mariposa. ¿Sí? Como ya tenemos acá una suma, simplemente desarrollamos 9 más 8 y esto me va a dar igual a 17. Y 12, como no tiene con qué sumar, bueno, se copia. Y como 17 doceavos es una fracción irreducible, este vendrá a ser mi resultado final. ¿Sí? Tienes tres formas para resolver un mismo ejercicio. Posteriormente te darás cuenta cuál es el más fácil. Haz una pausa en el video y cópiate por favor los tres métodos. Una vez hayas terminado de copiar los tres métodos, vamos haciendo este ejercicio para ti y veremos si se ha comprendido o no. ¿Ya? Puedes utilizar para resolver este ejercicio cualquiera de los tres métodos. ¿Sí? Yo utilizaré uno y veremos si es el que has escogido o tal vez es diferente, pero vamos a encontrar el mismo resultado.
¿Ya? Entonces pon pausa, copia los 3 anteriores métodos porque te va a servir bastante para ver cómo se realizaba cada método. Y una vez hayas terminado de copiar, ponte a resolver este ejercicio, ¿sí? Ahora veamos cómo se resuelve este ejercicio. Y para esto yo voy a utilizar tal vez un método que no has escogido. Voy a utilizar el método de descomposición factorial, ¿sí? Para encontrar el mínimo común denominador, puedo hacer la descomposición directa. Voy a trazar la línea y sacamos mitades. Mitad de 2 me va a dar igual a 1. Y mitad de 3 no se puede, entonces simplemente copiamos. Ahora sacamos terceras. Y tercera de 3 me va a dar igual a 1. Entonces el mínimo común múltiplo será la multiplicación de estos dos números, que es igual a 6. Entonces copiamos acá 6. 6 dividido entre 3 me dará igual a 2. Y 2 por 4 es igual a 8. Entonces ese número es el que voy a anotar. 8. Ahora copiamos el signo, que viene a ser suma. Y nuevamente hago ese proceso. No es necesario que rayes, simplemente puedes hacerlo de forma memorística o si no, trazar con un pequeño lápiz. 6 dividimos entre 2 y 6 dividido entre 2 nos dará igual a 3. Y 3 multiplicado por 3 nos dará igual a 9. Entonces anotamos ese número 9 a continuación de 8. Ahora sumamos. 9 más 8 me da igual a 17. Y el resultado final es igual a 17 sextos, ya que 17 y 6 no pueden dividir a un mismo número. Como no se puede simplificar, esta es la fracción irreducible de la suma de esas dos fracciones, ¿sí? Entonces, resaltamos y verificamos si hemos encontrado el mismo resultado o no. Ahora veamos una resta, y en la resta utilizaremos el mismo proceso. Lo voy a hacer de forma directa. Voy a sacar el mínimo común entre 4 y 8. Y si recuerdas, hace rato cuando sacamos el mínimo común de dos números, te dije que, que verifiques primero si uno de los números será múltiplo del otro. En este caso tenemos 8 y 4. Y 8 es múltiplo de 4, entonces ya no tengo que hacer mi descomposición factorial. Simplemente anoto el 8 acá, ¿ya? Y voy a hacer el proceso que ya conozco. Ya no es necesario que nuevamente rayes en el cuaderno. Y lo único que hacemos es dividir 8 entre 4. 8 dividido entre 4 me dará igual a 2. Y 2 multiplicado por 3 me dará igual a 6. Entonces anoto acá 6, ¿ya? Y nuevamente voy a dividir. 8 dividido entre 8 me dará igual a 1. Y 1 por 2 me da igual a 2. Ahora copio el signo, que en este caso es menos. 6 menos 2, esto es igual a 4. Y 8 copiamos abajo. Como 4 octavos es una fracción que puede simplificarse, entonces hacemos la división entre un mismo número, que viene a ser 2. 4 dividido entre 2 me da igual a 2. Y 8 dividido entre 2 me da igual a 4. Esta fracción sigue siendo simplificable, entonces vamos a seguir dividiendo también entre 2. 2 dividido entre 2 me dará igual a 1. Y 4 dividido entre 2 me da igual a 2. Como un medio es una fracción irreducible, entonces este viene a ser el resultado de restar 3 cuartos menos 2 octavos. ¿Sí? Utiliza cualquiera de los anteriores métodos. Los 3 métodos que vimos también son aplicables para la resta. Ahora te reto a que tú hagas este ejemplo. Entonces para esto, pon pausa en el video
y resuelve este ejercicio. Veamos si hemos encontrado el mismo resultado. A ver, voy a resolver nuevamente yo y vamos a verificar con ustedes si hemos encontrado el mismo resultado. Como ya vimos, tenemos como denominadores 6 y 3. Como 6 es múltiplo de 3, entonces directamente diremos que el mínimo común múltiplo o común denominador viene a ser 6. Y 6 dividido entre 3 me da igual a 2. Y 2 multiplicado por 5 me dará igual a 10. Entonces voy a anotar directamente ese número acá, 10. Menos, copiamos el mismo signo, y ahora hacemos lo mismo con la siguiente fracción. 6 dividido entre 6 me dará igual a 1. Y 1 por 4, esto es igual a 4. Entonces anotamos ese número 4 acá. Ahora procedemos a restar. Tenemos 10 menos 4 igual a 6. Acá nuevamente copiamos el 6 y tenemos 6 sextos. Cuando hacíamos simplificación, ¿recuerdas que una fracción también era una división? Entonces, si dividimos 6 entre 6, lograremos tener una división exacta y tenemos un entero. Y el resultado final será entonces un entero. Ahora veamos unos ejercicios para que los hagas tú. En estos ejercicios tenemos 3 operaciones de suma y 3 operaciones de resta. Bueno, 2, y la última viene a ser una combinada. Pareciera complicado, pero no es nada difícil, ¿ya? Entonces utiliza cualquiera de los 3 métodos para resolver estos ejercicios. Verás que en el ejercicio 3, como tienes una suma de 3 fracciones, no podrás utilizar el método mariposa, ya que ese método simplemente es para 2 fracciones. ¿Ya? Puedes usar entonces en este caso el de mínimo común múltiplo. Y aquí está casi fácil porque tenemos ya el múltiplo 8 que divide a 4. Entonces directamente acá puedes colocar el mínimo común múltiplo 8. ¿Sí? Sin necesidad de hacer la descomposición factorial. O puedes usar también la amplificación y ahí tienes denominadores iguales y esa suma ya la sabes hacer. Acá en la resta igual puedes utilizar cualquiera de los 3 métodos. Acá en este ejercicio 6 lo que puedes hacer es utilizar los 2 métodos de el mínimo común múltiplo, el común denominador o amplificación. ¿Ya? Cuando encuentres el mínimo común múltiplo, que también está fácil, ya que 4, 4, el mayor es 4. Y como el mayor es 4, entonces tienes que verificar si es múltiplo de los anteriores. 4 es múltiplo de 4 y 4 es múltiplo de 1. Entonces, 4 es múltiplo de 2. Entonces, el múltiplo tal vez sea 4. Pero eso verifica. Y cuando saques, halles el resultado, lo único que tienes que respetar es las operaciones. Cuando tengas en el numerador las operaciones, entonces copias esto más y acá colocas menos. Entonces a la hora de sacar el resultado, haces una operación de suma y resta. ¿Ya? Y no te olvides, siempre al hallar el resultado final, tienes que simplificar hasta encontrar la fracción irreducible. ¿Ya? No está nada complicado, entonces vamos trabajando y espero se haya entendido esta parte de suma y resta de fracciones con denominadores diferentes. Conmigo nos vemos hasta la siguiente clase y no olvides cuidarte y cuidar también de tu familia. Chao chicos.